Buenas tardes, gracias por su tiempo hoy. Este es un evento de la camarita número 12 de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. El director Jorge Arias y el director Manuel Alemán estamos organizando este evento para ustedes con el propósito de proveerlos con información fresca sobre cómo compara Panamá con sus países vecinos en temas sociopolítico-económicos. Los presentadores de hoy son Alexander Müller y Gabriel Tenorio. Alexander Müller es el jefe economista para la región andina, centroamericana y Caribe en Bank of America. Anteriormente trabajó como vicepresidente de investigación macroeconómica, cubriendo México y Perú en el banco brasileño Itaú, y también como economista y estratega de tipo de cambio en BTG Pactual Chile. Más temprano en su carrera, el señor Müller fue el economista jefe de la Cámara de Comercio Americana del Perú, AmCham Perú. Es bachiller en economía de la Universidad de Lima en Perú y tiene un MBA de Columbia University en Nueva York. Gabriel Tenorio, por su lado, es analista de mercados latinoamericanos para Bank of America, basado en Nueva York. En este rol se encarga de dar seguimiento cercano a la economía y mercados de la región, con el objetivo de generar recomendaciones de inversión y cobertura para inversionistas locales y globales. Gabriel cuenta con una licenciatura en Economía del ITAM en México y un doctorado en Economía de la Universidad de Princeton en Estados Unidos. Sus estudios doctorales se enfocaron en macroeconomía, finanzas internacionales y métodos estadísticos. Gabriel ha publicado artículos en revistas especializadas, tales como el Journal of International Economics y el Journal of International Money and Finance. También ha tenido el privilegio de haber sido docente en las universidades de Princeton y el ITAM. La agenda de hoy básicamente es que Gabriel va a presentar por 15 minutos, Alexander va a presentar por 30 minutos y luego tendremos unos minutos adicionales para contestar las preguntas de todos los presentes. Les agradecemos mucho que las preguntas las hagan por chat en el momento que deseen y al final de la sesión las cubrimos. Muchísimas gracias. Por favor, Gabriel, adelante. Excelente. Muchas gracias. Déjenme proyectar mi pantalla. Aquí está. ¿La ve bien? Perfecto. Excelente. Bueno, muchas gracias, Manuel, por la presentación, por la amable invitación. Muchas gracias a la Cámara por invitarnos a este importante evento y gracias a todos los que se han conectado al webinar, a escuchar las ideas que vamos a platicar y a expresar cualquier pregunta que ustedes puedan tener. En primer lugar, esperamos que todos se encuentren bien, se encuentren saludables, tanto ustedes como sus familias, ¿no? En estos tiempos tan inciertos. Bien, como mencionaba Manuel, yo soy estratega de mercados latinoamericanos. Alex es economista de la región andina, Centroamérica y Caribe. La idea es que les demos un panorama global, ¿no? De lo que estamos viendo en las distintas regiones del mundo, los principales choques que estamos viendo para la economía global y las reacciones en el resto de las regiones. Después que entremos un poco más hacia América Latina y finalmente, pues, discutir con mucho más detalle el panorama de Panamá, ¿no? Siéntanse libres de enviar sus preguntas por escrito y les podremos dar respuesta al final de esta presentación. Bien, comenzando por la economía global. Finalmente, en la primera mitad de este año, nos hemos ido tornando más positivos sobre el entorno de crecimiento de la economía global para este año y el siguiente, ¿no? Como muestra este gráfico, en noviembre de 2020 quizás alcanzamos el fondo en términos de nuestras perspectivas de actividad económica global, ¿no? Recuerden que en 2020 la economía global experimentó la contracción más grande
vista desde la gran recesión de los 30, ¿no? La economía global se contrajo un 3.2% el año pasado. Sin embargo, desde inicios de este año, hemos visto una serie de revisiones a la alza en la perspectiva de crecimiento, ¿no? A la fecha, estamos pronosticando un 6% de crecimiento para la economía global este año, un 4,5% para la economía global el próximo año, que es considerablemente superior, unos 60 puntos básicos por arriba de lo que pronosticábamos a finales del año pasado, ¿no? Entonces, finalmente estamos pasando del pesimismo al optimismo en la economía global. La gran pregunta es, ¿a qué se debe este optimismo? ¿No? ¿Cuáles han sido los grandes choques en este sentido positivos que hemos visto durante la primera mitad de 2021? Y la respuesta es básicamente dos factores, ¿no? Un primer factor muy importante es el proceso de vacunación tan acelerado que hemos visto en algunas regiones del mundo, ¿no? Este gráfico a mí me encanta, me parece muy esperanzador porque muestra la manera tan exponencial que hemos llevado a cabo como humanidad este proceso de inoculación contra el coronavirus, ¿no? A la fecha llevamos más de 1.800 millones de dosis aplicadas a nivel global de la vacuna contra el coronavirus, que contrasta muy positivamente contra el número de infecciones de coronavirus que hemos visto desde que inició la pandemia, ¿no? Ya tenemos 10 veces más dosis aplicadas que gente infectada, al menos en los registros oficiales. Entonces, esta ha sido una muy buena noticia para la primera mitad de este año, ¿no? Obviamente, con divergencias en distintas regiones, ¿no? Del lado positivo tenemos países como Israel, Reino Unido, Estados Unidos y Chile, por supuesto, que han aplicado más de 90 dosis por cada 100 habitantes, básicamente llegando a niveles muy cercanos a la inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces, son países que han tenido ahora sí que el privilegio de ir reabriendo sus economías y sus sectores servicios de manera segura y relativamente expedita, ¿no? Otras regiones como Europa van más o menos a la mitad. Podemos ver Alemania y Francia con entre 50 y 60 dosis por cada 100 habitantes. Es un avance importante, pero todavía no suficiente para reabrir la economía de manera segura. Y finalmente en este gráfico mostramos varios países de América Latina con un rezago mucho mayor, ¿no? Quizás la única excepción en América Latina sea el caso de Chile, que lleva ya más de 90 dosis aplicadas por cada 100 residentes, ¿no? De ahí en fuera, República Dominicana, Brasil, han tenido un progreso relativamente rápido, pero todavía no suficiente. Bien, el segundo tema importante para esta perspectiva de crecimiento más positiva en la economía global se debe a el hogar estadounidense, ¿no? Y algo importante está pasando en Estados Unidos en estos meses. Desde la victoria del Partido Demócrata en las elecciones de Georgia en enero, básicamente el Partido Demócrata controla ambas cámaras del Congreso estadounidense y obviamente la presidencia, ¿no? Y esto ha permitido, pues, la implementación de una serie de paquetes fiscales sustanciales, ¿no? A inicios de este año se aprobó un paquete por 1.9 trillones de dólares, que es adicional a los estímulos que ya había llevado a cabo la administración de Trump el año pasado, ¿no? Entonces, toda esta suma de estímulos fiscales, apoyos a los hogares, ampliaciones en los seguros de desempleo, aunado a un periodo de expansión monetaria tan importante como platicaremos en un instante, pues ha contribuido a un impulso muy importante en el consumo, ¿no? De los hogares estadounidenses. Este gráfico a mí me gusta mucho porque aquí en Bank of America, bueno, como ustedes sabrán, el banco es
un banco de inversión muy importante a nivel global, pero dentro de Estados Unidos también somos un banco de consumo bastante grande, ¿no? Y como banca de consumo tenemos, podemos observar cuál es el comportamiento de los patrones de consumo de distintos hogares en la economía estadounidense, ¿no? Entonces, este gráfico que les muestro es la tasa de crecimiento de el gasto con tarjetas de crédito y débito de Bank of America, dividido en distintos niveles de ingreso, ¿no? Y como podrán ver, bueno, a finales del año pasado venía una desaceleración del gasto, ¿no? Particularmente en hogares de menores ingresos, es decir, durante enero, febrero, dado que habíamos tenido un invierno bastante duro acá en los Estados Unidos. No sé si recuerdan, pero hubo bastantes tormentas, heladas, y fue difícil para la economía ese mes de febrero. Pero en marzo, una vez que se aprobó el nuevo paquete fiscal del gobierno de Biden, podemos ver una expansión muy importante en el consumo, principalmente en hogares de bajos ingresos, ¿no? Que son pues aquellos que recibieron el mayor impulso a su ingreso disponible gracias a estas medidas. Pero además, si vemos este gráfico cercano a la fecha actual, alrededor de mayo, podemos ver que ahora son los hogares de mayor ingreso los que están aumentando su consumo, ¿no? Ahora, con una fracción importante de la población ya vacunada, se está reactivando pues el sector servicios en Estados Unidos, se está reactivando el turismo, se están reactivando los restaurantes y esto se refleja en un consumo muy importante, ¿no? Con base en esto, nuestros economistas de Estados Unidos revisaron a la alza su pronóstico de crecimiento para este año. El año pasado, para darles una idea, Estados Unidos observó una contracción del 3,5%, ¿no? Como consecuencia del coronavirus. Y este año estamos pronosticando una expansión del 7%, seguida de una expansión del 5,5% el próximo año. Es decir, después de todo este estímulo fiscal y monetario que estamos viendo en la economía de Estados Unidos, el nivel de producción va a acabar por arriba de la tendencia que pronosticábamos previo a la pandemia, ¿no? Es decir, toda esta, toda esta serie de estímulos fiscales está sobreestimulando, de cierta forma, eh, 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 el consumo y la inversión en los Estados Unidos, ¿no? Del lado positivo, bueno, esto genera empleos, esto genera una reactivación de la economía, una recuperación más pronta, pero del lado negativo, pues genera cierta incertidumbre, ¿no? Sobre el panorama inflacionario. Y claramente hay un gran debate en los círculos de política económica en Estados Unidos, en los círculos financieros, sobre cuáles son las ramificaciones sobre la inflación que vamos a ver en los próximos meses. Eh, Pasando al lado monetario, y para darles una perspectiva de lo activa que ha sido la política monetaria en Estados Unidos, eh, claramente, bueno, cuando pegó la pandemia, la Reserva Federal llevó la tasa básicamente a su nivel mínimo de 0, en el corredor de 0 a 0,25 y comenzó a implementar una serie de medidas no convencionales, ¿no? De balance general. Básicamente expandiendo la oferta de liquidez de corto plazo en los Estados Unidos, ¿no? Esta expansión en el balance general de la Reserva Federal fue de alrededor de 3,6 trillones de dólares a la fecha, ¿no? De los cuales 3 trillones, la expansión monetaria de 3 trillones se llevó a cabo inicialmente en los primeros 3 meses de la pandemia, de marzo a mayo, ¿no? Fue una expansión impresionante. Para que se den una idea, para darles un poquito más de referencia, durante la crisis anterior, la crisis de 2008-2009, le tomó a la Reserva Federal 5 años llevar a cabo una expansión monetaria de esa magnitud, ¿no? Expandir el balance general de la Fed
en 3 trillones, le tomó de 2008 a 2015 básicamente, ¿no? Esta vez lo hicimos en 3 meses. Entonces, la velocidad de este estímulo monetario fue impresionante, y esto conllevó no solamente a una a una mitigación del impacto en la economía real, sino también a un rally muy importante en mercados financieros, ¿no? Una expansión muy importante en activos de riesgo. La línea azul oscura muestra el índice accionario más importante en los Estados Unidos, ¿no? Como pueden ver, durante la primera etapa de la pandemia, en marzo, hubo un colapso en este índice de alrededor de un 30%, ¿no? Uno de los peores, una de las peores caídas registradas en las últimas décadas. Sin embargo, en un transcurso de simplemente 5 o 6 meses, había vuelto ya este indicador, el S&P 500, al nivel prepandemia, ¿no? Y no solo eso, sino el rally continuó por un mayor tiempo, ¿no? Ahora estamos a niveles récord nuevamente del S&P 500, y como muestra la gráfica, esta recuperación ha sido más rápida y más prolongada que lo que hemos visto en crisis financieras anteriores, como la del 29, el 38, el 2009. Entonces, bueno, esto es gracias en parte a esta acción tan acelerada de la Reserva Federal, ¿no? Aunado a esto, la combinación de una expansión monetaria tan importante junto con una expansión fiscal tan grande en los Estados Unidos y una recuperación rápida en China, pues ha llevado a una subida muy importante en precios de materias primas, ¿no? Podemos ver precios del cobre casi a niveles récord, ¿no? Y nuestros pronósticos son que el cobre va a seguir subiendo a máximos históricos, ¿no? Tanto por una combinación de esta recuperación cíclica como por una transformación, digamos, más bien secular, ¿no? De energías sucias a energías limpias, que son mucho más intensivas en el uso de metales, ¿no? Algo similar vemos respecto a precios del petróleo. Quizás la recuperación no ha sido tan acentuada en la parte del petróleo, pero también vemos una subida muy importante respecto a los niveles del año pasado. Lo mismo vemos en materias primas agrícolas, ¿no? Particularmente en este gráfico, los precios de la soya, que están casi de vuelta a los niveles del boom post-crisis anterior. Esto tiene un impacto diferenciado sobre las economías de la región. Es claramente un choque muy positivo para las economías de Sudamérica, digamos Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia, que son exportadores netos de materias primas, pero para algunos otros países de América Latina, como lo son México, Caribe, Centroamérica, acaba representando un choque negativo, porque muchos de estos países son importadores netos de materias primas, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en los próximos trimestres, en los próximos años, es pues un impacto diferenciado sobre la región, algunos países que se van a beneficiar en su perspectiva de inversión, de consumo, de crecimiento, y otros que posiblemente van a rezagarse un poco. Por último, me gustaría dejarlos con este gráfico, ¿no? Claramente, el choque más importante para la economía global en los últimos 24 meses ha sido la pandemia. A nivel global vimos una ola muy importante al inicio, ¿no? Al inicio del año pasado, después una ola muy importante a finales del año pasado, inicios de este, y ahora estamos quizás en una tercera ola, más bien centrada en Asia, pero no necesariamente por eso hay que bajar las defensas en América Latina, ¿no? Aquí en el banco tenemos la tesis que América Latina es una de las regiones que tiene una mayor sensitividad a la pandemia y a las vacunas, ¿no? Porque un elevado tamaño del sector informal
pues hace difícil manejar esta pandemia, ¿no? Entonces, la perspectiva de crecimiento en América Latina para el resto del año va a estar muy vinculada al proceso de vacunación. Nosotros pronosticamos una expansión de 4.8% este año para Latinoamérica como región, viniendo de una contracción de casi 7% el año pasado. Entonces, tenemos una perspectiva positiva, pero pensamos que todavía no se va a borrar todo el choque de la pandemia este año, sino más bien quizás más cercano hacia el próximo año. Con esto, con esta introducción del panorama global y del panorama regional, me gustaría cederle la palabra a mi colega Alex Müller para entrar más a detalle a discutir Panamá en el contexto de la región de América Latina. Excelente. Gracias por la invitación. Un placer poder hablar con ustedes hoy. En Panamá, creo el gran tema es la posibilidad de perder el grado de inversión, ¿no? Al igual que Colombia, México, Uruguay, Panamá está bajo presión de las calificadoras de riesgo. Perder el grado de inversión definitivamente es un choque negativo para la economía porque implica que se eleve el costo de financiamiento, ¿no?, para el gobierno, y eso termina también contaminando el financiamiento de empresas, familias. Además puede generar inestabilidad financiera, salidas de capitales. En el caso de los países que tienen tipo de cambio flotante, perder el grado de inversión genera mucha volatilidad cambiaria. Panamá no tiene ese problema porque está blindado por la dolarización, pero el primero sí, ¿no? El tema del elevamiento de los costos de financiamiento, y además, digamos, perder el grado de inversión también empeora la imagen del país, ¿no? Y hace que hacia adelante sea más difícil atraer inversión extranjera. Entonces, nosotros pensamos que este gran tema, ¿no?, del 2021 va a depender de tres factores. La velocidad del crecimiento, qué tan rápido se recupere la economía; el tema fiscal, ¿no?, qué tan rápido y cuánto se recorte el déficit; y número tres, los esfuerzos de reforma, ¿no? Ahí está el tema de las pensiones y por qué no una reforma fiscal. Voy a partir con el tema del crecimiento, ¿no? Panamá en crecimiento, nosotros pensamos va a seguir superando con creces a la región latinoamericana. Para el 2021 esperamos un crecimiento de 9,5% y para el 2022 de 5%. Esto es el doble de lo que esperamos para América Latina en ambos años. Como ven en este gráfico, ¿no?, donde se muestra el crecimiento de los últimos 3 años en las barras azules y los 2 años de proyección, 21-22, para Panamá y las 6 economías más grandes de la región, ¿no? Y no solo el promedio es más alto, ¿no?, que es la barra roja, el promedio hacia atrás los últimos 10 años, sino también esperamos un crecimiento más vigoroso. Obviamente, Panamá también en este 2021 parte de una base mucho más deprimida, ¿no?, porque el año pasado la economía cayó 17.9%, ¿no?, que fue el segundo crecimiento, la segunda contracción más grande de la región, ¿no? La primera fue Venezuela y la tercera Perú, que cayó más de 11%. El siguiente slide, por favor. Y bueno, antes de entrar al tema de la vacuna, quería decir también, nosotros estructuralmente pensamos que el motor de crecimiento de Panamá tiene una serie de ventajas estructurales, ¿no?, que le permite crecer a un ritmo más alto que otros países, ¿no? Se habla de que el crecimiento potencial está alrededor de 5%. Nosotros pensamos que eso hace sentido. Para empezar, es la economía más abierta al comercio en toda la región y por muy lejos, ¿no? Nosotros, los economistas, medimos un indicador que le llamamos la apertura comercial, que simplemente es el cociente, ¿no?, la división de la suma de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios dividido por el PIB, ¿no? Y en Panamá ese indicador está por encima del 100%, ¿no?
del tamaño del PIB, ¿no? O sea, recuerden que las importaciones se restan de la fórmula del PIB, entonces puede ser el indicador más alto, ¿no? Pero lo que esto quiere decir es que Panamá tiene bastante sensibilidad al comercio internacional y también al crecimiento de la economía mundial, ¿no? Este año 2021 es un año donde el comercio internacional y los socios comerciales de Panamá están creciendo mucho más, ¿no? Gabriel mencionó que esperamos que Estados Unidos crezca 7%. Hay un indicador que se llama el indicador Baltic, que es un proxy de comercio internacional que está en el nivel más alto de los últimos 12 años. El intercambio comercial de China con Estados Unidos también en los primeros meses de 2021 está 80% por encima del año pasado. Y entonces, digamos, el comercio internacional está despegando y eso seguro que va a beneficiar a Panamá. Luego está el tema de la inestabilidad política, ¿no? En Panamá, digámoslo, siempre yo creo que los locales a veces un poco subestiman el beneficio de tener condiciones políticas estables, ¿no? Y si uno tal vez habla con un panameño, igual te diría que la política en Panamá es disfuncional y los partidos no se llevan muy bien, pero si comparamos con el resto de la región, ¿no? Lo que estamos viendo en este momento, ¿no? En el resto de Latinoamérica, en Perú, por ejemplo, un candidato literalmente marxista que promete expropiar empresas, ¿no? Y dárselas a los gobiernos regionales, está liderando las encuestas. En Chile están cambiando la constitución, ¿no? Ha sido elegido las facciones de izquierda para liderar ese proceso. En Colombia tienen el tema de las protestas sociales. En otros países de América Latina están con los programas del Fondo Monetario para evitar un default. En Panamá, por el contrario, creemos que hay estabilidad política, ¿no? Son 3 partidos que han estado en el gobierno desde los 90 y son 3 partidos que, si bien difieren en algunas cosas, tienen una visión compartida, ¿no? De que el sector privado debe ser el motor de la economía, y eso creo que es favorable hacia adelante. Y número 3, ya para entrar al tema del segundo slide, también quería resaltar lo importante que es diversificar la matriz productiva, ¿no? Panamá, este año 2021, hace poco vi los datos del primer trimestre de exportaciones, ¿no? Y se ve que hay $600 millones de exportaciones de cobre, ¿no? Por el proyecto Cobre Panamá. Y queremos que esa diversificación, ¿no? De la economía, ahora con minería, eso ayuda, es muy favorable porque implica que la economía tiene ahora un motor más de crecimiento, ¿no? Para empezar, ya es una economía más diversificada que el resto, ¿no? Es una economía donde las exportaciones de servicios pesan bastante, ¿no? El canal de Panamá, el transporte, la logística, servicios financieros, el turismo, telecomunicaciones. Tiene un sector de construcción también bastante grande proporcionalmente, y ahora la zona de Libre Colón, ¿no? Y ahora la minería, ¿no? Es un crecimiento que tiene diferentes motores, a diferencia de los países de la región, donde el crecimiento, digamos, está mucho más concentrado en drivers específicos, ¿no? Eso es algo positivo hacia adelante. Pero bueno, yendo al segundo slide, en el tema de la vacuna, ¿no? Que es fundamental para reactivar el crecimiento, pensamos que Panamá está haciendo un trabajo razonablemente positivo, ¿no? Bien, la segunda ola fue bastante violenta, como ven en el gráfico, ¿no? El pico que está en enero, y eso ha bajado bastante ahora. Mirando los stocks, ¿no? De las variables, son el país en Latinoamérica con la mayor cantidad de casos registrados per cápita, pero el 7º en las muertes per cápita, ¿no? En el tema de la vacuna, creo que no está Panamá en la parte de más arriba del ranking de Latinoamérica, pero no lo está haciendo mal, ¿no? Hay casi 9% de la población que está totalmente vacunada, con cifras al día de ayer. Son solamente 7 países de América Latina que han vacunado más que Panamá: Chile, Uruguay, El Salvador, Costa Rica, Brasil, México y Dominicana, ¿no? Pero hay muchos que están debajo. Entonces, yo diría que es un proceso que está yendo
bien comparado con los pares regionales, ¿no? Y a medida que se abra más la economía, obviamente va a reactivar. Un dato interesante también que no quería olvidar de mencionar, ¿no? Que son estos indicadores de Google que rastrean la movilidad de la gente, y la movilidad en los centros de trabajo, en el peor punto de la pandemia el año pasado, estuvo 80% por debajo de la línea de base. En enero-febrero, ¿no? Cuando se endurecieron las restricciones, estaba en 40%, y ahora mirando el dato de ayer, anda en 15%, ¿no? Entonces claramente hay indicadores que muestran que la economía se está reabriendo, y eso debería ser conducente a que se siga acelerando la economía. Pasando al siguiente slide. En la inflación, que también es importante, la inflación en Panamá es de las más bajas de la región en este momento, a pesar de que ha subido. Al mes de abril está ligeramente por debajo de 2, pero como ven en el gráfico, hay países que tienen una inflación bastante más alta en este momento, ¿no? Y creo que la inflación de Panamá está baja principalmente por dos razones. Primero, porque refleja el colapso de la demanda en el 2020, ¿no? Menor presión de demanda implica que los precios no suban. Y segundo, la dolarización, ¿no? Que la dolarización evita que el tipo de cambio se deprecie, y eso presiona la inflación. Los países que son totalmente dolarizados, como El Salvador y Ecuador, en este gráfico también pueden observar que tienen una inflación por lo general baja, ¿no? Cambiando de slide, por favor. Bueno, en política monetaria, creo que hablando de los riesgos al crecimiento hacia adelante, claramente el riesgo de que suban las tasas en Estados Unidos, y los mercados no se adelantan, ¿no? Si la economía de Estados Unidos crece más, tiene inflación más alta, el financiamiento se va a encarecer porque las expectativas se adelantan, ¿no? Y un riesgo al crecimiento de Panamá hacia adelante, ¿no? Es que se encarezca, ¿no? el financiamiento en dólares. En este momento las tasas siguen bastante bajas, pero claramente esto es algo que puede condicionar hacia adelante. Otros temas creo que también relevantes, ¿no? La subida del precio del petróleo, ¿no? Eso para los países que son importadores netos de petróleo, como Panamá, también puede ser algo que puede inhibir el crecimiento hacia adelante. La incertidumbre fiscal también, ¿no? Que es solo el tema que voy a pasar a comentar en un momento. Eso podría también afectar digamos, el optimismo del sector privado, toda la incertidumbre fiscal y lo que hablé al principio de los efectos de perder el downgrade. Y algo que también quería resaltar, antes que se me olvide, es que dada la contracción tan grande de la economía en el 2020, el desempleo está muy alto, ¿no? En Panamá ese slide no lo he incluido, pero viendo el último dato que se publicó, ¿no? Un desempleo de 18,5%, si no me equivoco, en Panamá, es el segundo más alto en toda la región en este momento. El más alto está en Costa Rica, que anda por el 20%, pero el hecho de que el desempleo esté tan alto puede generar lo que llaman los efectos, scarring effects, ¿no? Efectos cicatriz, ¿no? Que mucha gente se queda sin empleo, ¿no? En Panamá también han hecho estas moratorias de los préstamos en la banca, de los servicios públicos como la electricidad, el internet, entre otros, ¿no? Y la gente al estar sin trabajo, eso, digamos, podría deprimir la demanda y hacer que la recuperación sea más lenta. Entonces ese es otro de los riesgos. Cambiando de slide. Pasando al tema de la política fiscal, el déficit que se observó en Panamá el año pasado fue de los más grandes de la región, ¿no? Como ven en este gráfico, más de 10% del PIB. Pasando al siguiente slide. Y los resultados del primer trimestre, la verdad que han sido decepcionantes, ¿no? O sea, de hecho, les comenté al principio, ¿no? Que el tema de
la pérdida del grado de inversión, nosotros pensamos que va a depender de las tres variables que comenté, ¿no? El crecimiento, los resultados fiscales y los esfuerzos para hacer reformas. Ayer justo publicamos un reporte que lo titulamos, un reporte de Panamá, que lo titulamos con el marcador en contra, ¿no? Y con el marcador en contra, refiriéndonos a que da la impresión como si fuera un partido que están perdiendo en este momento 2 contra 1, ¿no? Hay un gol a favor y 2 en contra. El gol a favor, diríamos nosotros, es la expectativa de que el crecimiento se acelere, ¿no? Que comenté al principio. De hecho, digamos, el IMAE, ¿no? Que es el indicador del PIB, el proxy del PIB mensual, si bien ha caído 10% en el primer trimestre, si hacemos un análisis más granular del IMAE, se nota que en el margen, ¿no? el crecimiento en febrero y marzo ha mejorado bastante. Y luego también hay una serie de indicadores que no he comentado, podemos hablar también de eso en la parte de preguntas y respuestas. Hay muchos indicadores, diría yo, que están mostrando una mejora en el margen. Creo que la excepción es el crédito bancario, ¿no? Que se está contrayendo y se sigue desacelerando, pero el crédito bancario es más un indicador rezagado que adelantado, ¿no? Es un reflejo de lo que ha sucedido hacia atrás. El turismo y el sector construcción, donde también hay una divergencia entre la construcción residencial y la no residencial, porque la residencial viene mejor, ¿no? Pero regresando al tema, el reporte que comentamos, ¿no? Que les comenté con el marcador en contra, ¿no? Pensamos que el crecimiento es el gol a favor, y los goles en contra son los resultados fiscales, y el segundo es que van muy lento en el tema de las reformas, ¿no? Ha empezado a discutirse la reforma de pensiones, pero no hay nada concreto. En el tema fiscal, ¿no? Que es lo que muestro en este slide, si ven en la punta de la serie, ¿no? Esto lo que muestra es el resultado fiscal de los últimos 12 meses. Hay datos publicados a marzo, entonces lo que hacen estas líneas es sumar los últimos 4 trimestres. Y de hecho, el déficit en el primer trimestre del 2021 ha crecido de 10.1 a 10.8, ¿no? En dólares también es más grande, ¿no? Y eso es porque los ingresos en el primer trimestre han crecido solo 4% y los gastos han crecido el doble, 8%. Entonces no hay todavía un esfuerzo de ajuste fiscal, y esto sin duda es algo que las calificadoras observan de cerca, ¿no? Es como dije, creemos es un gol en contra a esta altura en este momento. Cambiando de slide. En la foto de la deuda, definitivamente Panamá ya no se ve bien. La deuda es alta comparado con los países latinoamericanos. Como ven en esta gráfica, la deuda cerró cerca del 70% del PIB, y esta es una variable a la que las calificadoras tienen mucha sensibilidad. Y el hecho de que esté en estos niveles, digamos, puede ser un gatillo para que vengan más recortes de calificación, ¿no? Y la deuda incluso es alta, no solo comparado con los países investment grade, ¿no? Que acá se observa a Chile, Colombia, México, Perú, pero también con los países que no tienen grado de inversión, ¿no? No puse la lámina, pero si comparamos con Dominicana, Costa Rica, no está muy lejos, ¿no? Y como dije, la deuda está alta, y esto es algo que se debe corregir hacia adelante. Siguiente slide, por favor. Nosotros en este momento clasificamos, claramente las economías emergentes tienen que hacer un esfuerzo fiscal, ¿no? Pero las razones de ese esfuerzo fiscal difieren, ¿no? Acá en color celeste están resaltadas las economías latinoamericanas. Nosotros las separamos en 4 grupos: aquellas que tienen un programa con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Donde el Fondo Monetario define una meta de resultado primario, ¿no? Para que los países reduzcan el déficit. Luego hay otras economías donde la deuda ha crecido tanto, ¿no? A un ritmo tan vertiginoso que si sigue creciendo, la economía puede hacer implosión, ¿no? En Brasil la deuda anda casi al 100% del PIB, ¿no? En Panamá está en 70%, y es preocupante. Brasil
se está acercando al 100, ¿no? Claramente no hay más margen para que siga subiendo. Luego hay otras economías donde se teme la pérdida del grado de inversión, mencioné, ahí están Panamá, Colombia, México, Uruguay, y luego hay otras que tienen reglas fiscales que obligan a los gobiernos o los condicionan a reducir el déficit, ¿no? Obviamente también hay algo de traslape entre estos grupos. Panamá también tiene una regla fiscal, ¿no? Una ley de responsabilidad fiscal, pero probablemente la razón principal que nosotros vemos para hacer un esfuerzo de recorte de gasto es el tema del grado de inversión. Cambiando de slide. Ahora, esto me lleva al tercer punto, ¿no? En el caso de Panamá es más una promesa que un plan, ¿no? Porque hay una regla, está la ley de responsabilidad fiscal, ¿no? Que tiene las metas de ir reduciendo el déficit, pero no hay un plan, ¿no? No hay un plan de reforma. Y solo para poner un ejemplo interesante, Colombia, que tenía un plan muy detallado y dicho sea de paso, bastante bueno, también bastante técnico, para hacer una reforma tributaria, que fue, digamos, la llama para que inicien las protestas sociales, pero igual esa reforma la están rediseñando. A Colombia le hicieron downgrade hace poco, ¿no? S&P le quitó el grado de inversión, ¿no? Los bajaron de BBB menos a BB. Y en el caso de Colombia, ellos tienen, digamos, tienen el ratio de la deuda en un nivel similar al de Panamá, y como les dije, tenían un plan de reforma fiscal concreto, ¿no? Y a mí me llama la atención, ¿no? Que Panamá tiene la promesa de reducir el déficit, pero no tiene un plan para hacerlo, ¿no? No hay propuestas de subir los impuestos o reducir exoneraciones o recortar el gasto en líneas específicas, y lo mismo con la reforma de pensiones, ¿no? En 2015 nosotros vimos cómo un país, Brasil, perdió el grado de inversión en el 2015, en parte porque se enredó con el tema de las pensiones, ¿no? Es una película que ya hemos visto antes, ¿no? Un sistema de pensiones que está desfinanciado, tiene que consumir las reservas y eso genera presión fiscal, que es lo que le está pasando a Panamá en este momento. Esa película la hemos visto ya antes, y si el gobierno no hace algo al respecto, podría ser también un gatillo para perder el grado de inversión. Siguiente slide, por favor. Nosotros estimamos que para estabilizar la deuda, el nivel al que tiene que llegar Panamá de resultado primario es un déficit primario de 1% del PIB, ¿no? El resultado primario son los ingresos menos los gastos, excluyendo los intereses, ¿no? El año pasado, ese déficit primario fue de 7 puntos del PIB, 7.4. Este año pensamos que va a reducirse a 3.3. De hecho, nosotros, la ley de responsabilidad fiscal pone un techo de 7,5. Nosotros estamos esperando que el déficit baje hasta 6.1 y el resultado primario a 3.3. Y luego en el 2022, asumiendo que también se cumple la meta fiscal de 4% de déficit, pensamos que va a llegar a 1.1. Y eso más o menos está cerca al nivel que estabiliza la deuda. Siguiente slide, por favor. Se recortó. Creo que, bueno, no importa. Me faltó un slide que tenía. ¿Puedes retroceder un slide? Creo que no lo puse, pero bueno, no importa. Sigue al siguiente, por favor. Lo que olvidé de mostrar, nosotros tenemos la proyección de que el ratio de deuda PIB va a bajar a 67% en el 2021, básicamente por el rebote de la economía, y luego en el 2022, con el resultado primario llegando a cerca de 1%, creemos que se va a estabilizar cerca alrededor del 67, ¿no? 67,7 tenemos para 2022. Entonces eso ya sería un resultado primario que más o menos estabiliza la deuda. Obviamente que quedarse con una deuda de 67 no es la mejor idea, y por eso es probable que el gobierno va a seguir recortando el gasto y buscando mejorar el resultado fiscal, ¿no? Para que la deuda baje a un nivel más consistente con el investment grade, ¿no? Los países que tienen BBB de calificación, el promedio de la deuda de esos países
anda cerca del 45-50%, ¿no? Entonces, Panamá queda un poco en offside, con un ratio de deuda de 65. Hay que llevarlo más abajo. Mirando los premios de riesgo, ¿no? El Credit Default Swap ha subido un poco, pero igual sigue siendo bajo comparado con los vecinos. Esto permite al gobierno endeudarse a tasas más bajas. Siguiente slide, por favor. Y ya con esto termino. Quedan solo dos. La cuenta corriente el año pasado tuvo un superávit, ¿no? De hecho, es el primer superávit desde el 1994. ¿No? Esto refleja que colapsaron las importaciones, ¿no? Y también para este año esperamos que el déficit sea de 1,5. El tema de la minería va a ser en el futuro, pensamos que el déficit en cuenta corriente, que históricamente ha sido alto, ¿no? Como ven, la línea roja horizontal muestra que el déficit en cuenta corriente de Panamá en los últimos 10 años fue cerca del 8%. El tema de la minería, ¿no? que le va a aportar un par de puntos a las exportaciones del PIB, eso pensamos va a hacer que la cuenta corriente sea menos abultada en el futuro. Siguiente slide, por favor. Y acá hay un resumen de nuestras proyecciones, ¿no? Para las diferentes variables. Con esto concluyo y damos paso a las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Gabriel y Alexander, por una presentación, la verdad es que muy, muy completa. A pesar de no estar en Panamá, se siente como si estuviesen aquí. Mira, yo quisiera preguntar sobre el tema de la Caja de Seguro Social. Tú mencionaste que Brasil perdió su grado de inversión en gran parte por ese tema. Si uno ve las cifras de la Caja de Seguro Social de Panamá, ¿cuánto podrían consumir del PIB si no se hacen las reformas y las compara con las de otros países similares a nosotros, vecinos? ¿Qué tan mal quedamos? Sí, es cierto, ¿no? La última información que leí al respecto de la semana pasada es que las reformas se agotarían en el 2025, ¿no? Porque en este momento tienen un déficit de caja, ¿no? No alcanza los ingresos para cubrir los gastos de pensiones y el gobierno tiene que subsidiar. Ha habido un rezago en la publicación de los datos, ¿no? Estos informes trimestrales que antes publicaba la Contraloría y el Ministerio de Economía, pero si no mal recuerdo, el último dato era que gastaban un poco menos de 1 punto del PIB en subsidios de pensiones, como 500 millones de dólares aproximadamente. Si no se hacen reformas paramétricas, ¿no? Como aumentar la edad de jubilación, subir el monto de las contribuciones, aumentar el número de contribuciones necesarias para recibir una pensión. Otro tipo de reformas creemos que es un parche y no solucionaría el problema a largo plazo. Tendría, la verdad, para responder la pregunta que me has hecho, tendría que mirar el balance de la caja, que te soy honesto, no lo he hecho, pero presumo que esto se podría, o sea, al 2025 se podría triplicar tranquilamente. O sea, hay países, por ejemplo, Colombia gasta 2 puntos del PIB, hay países en Latinoamérica que gastan 3 puntos del PIB. No es descabellado pensar que si el sistema, digamos, está desfinanciado, el gobierno tendría que poner cantidades muy grandes para subsidiar, ¿no? Y como dije hace un momento, esto es algo que hemos visto en el pasado, gatillar pérdidas de grado de inversión. Ok. Oye, aprovecho para exhortar a todos los miembros de la Cámara que están presentes hoy. Si tienen cualquier pregunta, ahí tenemos el chat de preguntas y respuestas disponible para ustedes. Mientras tanto, aprovecho para hacerle una pregunta a Gabriel sobre la oferta monetaria en Estados Unidos, que es un tema muy
muy impopular hoy en día, ¿no? Cuando el FED empieza a aumentar la oferta monetaria, o sea, todos los tenientes de dólares se preocupan, pero la verdad es que el FED ha mostrado que ellos también pueden reducir la oferta monetaria cuando es necesario. Y de hecho, si uno ve en la última década, al final la mantuvieron igual, por algunos años incluso la redujeron, perdón. Y esto es muy importante para Panamá porque Panamá adopta indirectamente la política monetaria de Estados Unidos al ser un país dolarizado, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué tan fácil ustedes ven que puede ser para la Reserva Federal de Estados Unidos reducir la oferta monetaria en caso de que haya un aumento fuerte en la inflación? No, es una excelente pregunta, Manuel, y precisamente ha sido un tema muy controversial en semanas recientes. Eh, Básicamente, como les mencionaba, la Reserva Federal ha llevado a cabo una expansión monetaria sin precedentes, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos ya 15 meses. Sin embargo, durante el verano, en el mes de agosto, la Reserva Federal anunció la adopción de un nuevo régimen de política monetaria, ¿no? Tradicionalmente, la mayor parte de los bancos centrales modernos se rigen bajo un sistema de objetivos de inflación, mientras que la Reserva Federal está transitando a un esquema de objetivos de inflación promedio. Es decir, periodos, se está comprometiendo a que si ocurren periodos de inflación por debajo de la meta y esto es prolongado, que lo va a compensar entonces con periodos de inflación por arriba de su meta del 2%, de tal forma que las expectativas de inflación de largo plazo se mantengan ancladas en torno a esa meta del 2%, ¿no? Dado que pues, el problema que vimos en la última década fue que las expectativas de inflación empezaron a desanclarse a la baja, ¿no? Con inflación recurrentemente por debajo de la meta y esto pues le dificulta el actuar a la Reserva Federal en casos de crisis, ¿no? Entonces desde agosto estamos transitando a este nuevo esquema de expectativas, perdón, de objetivos de inflación promedio, que lo que implica es pues una mayor tolerancia a subidas de inflación de parte de la Reserva Federal antes de empezar a remover su estímulo monetario, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos meses es una Reserva Federal que, si bien la economía de Estados Unidos está reabriendo, acelerándose y estamos viendo muchas presiones de precios en distintos sectores de la economía, principalmente la respuesta de la Reserva Federal ha sido que estos son probablemente choques temporales, ¿no? Probablemente muy asociados a problemas de cadena de abastos y que por tanto todavía no ameritan una subida de tasas o un retiro de este estímulo monetario, ¿no? Entonces, por el momento, ese ha sido el lenguaje de la Reserva Federal, que para los mercados es muy positivo, ¿no? Porque esto significa un estímulo monetario por un mayor tiempo. Habiendo dicho esto, nosotros pensamos que en Bank of America pensamos que dada la inercia del crecimiento en Estados Unidos, dadas las eventuales presiones inflacionarias hacia la segunda mitad de este año, probablemente vamos a ver el anuncio de lo que se llama el tapering, es decir, la reducción de estas medidas no convencionales hacia la segunda mitad de este año, ¿no? Iniciando el retiro de estas medidas no convencionales a inicios del próximo año y que probablemente veamos el inicio del ciclo de subida de tasa a inicios de 2023, ¿no? Entonces, en conclusión, sí vemos un inicio del retiro monetario en los próximos 2 años, es decir, esta no va a ser una crisis como la de 2009 que tomó más de 5 años en empezar a ver este retiro del estímulo monetario. Sin embargo, todavía tenemos un buen periodo de 1 a 2 años con condiciones monetarias muy expansivas para el dólar. Muchas gracias, Gabriel.
Eh, una pregunta sobre, ustedes como economistas, cuando analizan diferentes países, seguramente encuentran diferentes tipos de data. En Panamá la Contraloría publica bastante data, incluso la publicación Panamá en Cifras, que es muy buena. También algunas instituciones privadas, como Indesa. Pero la pregunta es, ¿qué tan buena es la data económica de Panamá cuando la comparan con la de otros países de los cuales ustedes investigan cifras? Creo que la calidad de la data es buena. El problema es el tiempo en el que se publica, porque suele salir con rezago. Les doy un ejemplo, ¿no? El PIB por el lado de la demanda, si uno quiere ver consumo, inversión, exportaciones, importaciones, eso todavía no ha sido publicado en los datos trimestrales del 2020, ¿no? El PIB por el lado del gasto, entre otros indicadores, pero en conjunto diría que la data sí es de buena calidad. El problema tal vez es la periodicidad, ¿no? al que son publicados. Okay. Yo creo que es bueno repasar, aprovechando la audiencia, cuáles son los riesgos para un país latinoamericano de perder el grado de inversión. O sea, cuánto eso impacta el PIB, cuánto impacta su costo de financiamiento y en general su economía. Gabriel, ¿tú recuerdas si cuando se va a high yield, cuánto suben los costos de la deuda? Sí, hemos hecho varios análisis de caso, ¿no? De cuál ha sido el impacto de mercado en distintos eventos de pérdida del grado de inversión en economías emergentes en los últimos 10 años. Y lo que encontramos es una subida del spread de bonos externos de alrededor de 50 puntos básicos, ¿no? En los meses que anteceden la pérdida del grado de inversión. Y de parte de los mercados locales hemos visto una depreciación del tipo de cambio en promedio del 7-8%, ¿no? Y una subida de tasas locales bastante alta, ¿no? De alrededor de unos 150, 200 puntos básicos. Esto por que muchas veces el Banco Central se ve forzado a apretar la política monetaria, ¿no? En torno a un periodo de pérdida de grado de inversión. Este no sería el caso para Panamá, ¿no? Por el esquema monetario particular que tiene el país, pero sí podríamos ver un impacto importante en los spreads de bonos externos. Y por mi lado también yo quería comentar, ¿no? Al principio de la presentación les comenté tres efectos principales, ¿no? de perder el grado de inversión. El primero, que comentó Gabriel, la subida de los costos de financiamiento. El segundo es la inestabilidad financiera, ¿no? Salidas de flujos de portafolio, que eso también sirve para estimular la economía, y los países que tienen tipo de cambio flotante se les dispara, ¿no? el tipo de cambio, y eso contamina la inflación. Panamá no tiene ese problema por la dolarización. Pero número tres, también está el tema de la imagen del país, ¿no? La imagen de un país que tiene investment grade se percibe como un país de estabilidad macroeconómica, ¿no? Y la inestabilidad macroeconómica también es fundamental para atraer inversión extranjera directa, ¿no? Los países que tienen estabilidad macroeconómica, que coincidentemente son aquellos que tienen el investment grade, suelen recibir más inversión extranjera directa como proporción del PIB. Y les doy algunos ejemplos, ¿no? Chile, México, Colombia, Perú reciben en los años malos 3 puntos del PIB de inversión extranjera directa, ¿no? Ecuador, por ejemplo, ¿no? que está, no tiene investment grade, o Argentina, ¿no? Reciben 1 punto del PIB con suerte, ¿no? Panamá también, o sea, y de hecho recibe más que Perú, Chile, Colombia y México, ¿no? Recibe grandes cantidades
de inversión extranjera directa, ¿no? Se dice que mucho de eso es reinversión de utilidad, pero igual, o sea, creo que hay una correlación bastante fuerte entre la estabilidad macroeconómica, el investment grade y la recepción de inversión extranjera directa. La excepción tal vez es Brasil, ¿no? Que Brasil es una economía que tiene las condiciones macroeconómicas bastante desordenadas, ¿no? No tiene investment grade, la deuda es casi 100% del PIB, pero aún así recibe mucha inversión extranjera. Pero es un caso aparte, ¿no? Brasil, al ser una economía tan grande, siempre es atractiva por un tema de escala, ¿no? Por el tema de escala siempre va a recibir inversión, pero las economías más pequeñas, ¿no? Que son abiertas al comercio, a las inversiones, necesitan la estabilidad macroeconómica para desarrollarse, ¿no? Eso. Perfecto, muchas gracias. Viendo las preguntas en el chat y añadiendo una más que yo quiero hacer, voy a hacerle 3 preguntas más y después ya los dejamos libres. Bueno, hay una pregunta en el chat sobre la constituyente. Y realmente la pregunta es si ustedes aconsejarían que un país como Panamá entrase en una constituyente. Creo que esa pregunta también tiene un ángulo histórico, ¿no? Porque no solamente es ahora que los países están evaluando cambiarse de constitución, lo han hecho en el pasado y algunos quizás con más éxito que otros. Obviamente en Chile no pareciera que les está yendo muy bien con ese tema, pero bueno, su opinión más que bienvenida, ¿no? Sí, seguro. Yo puedo comentar algo al respecto. Corríjanme si me equivoco, pero recuerdo de leer las noticias y los análisis que la reforma constitucional que se plantea en Panamá tiene que ver con fortalecer los controles anticorrupción y desconcentrar el poder del Estado, del Ejecutivo, para fortalecer la independencia judicial. Creo que esas cosas son positivas, ¿no? Y no deberían hacerle daño de ninguna manera a la economía, si es un proceso de reforma constitucional ordenado, ¿no? Y acotado a esos temas, ¿no? Pero si al final el proceso se desvirtúa, ¿no? Y se cambian mucho más cosas, y para dar algunos ejemplos, ¿no? También recuerdo, yo llevo 3 años cubriendo la economía panameña, y recuerdo en algún momento también haber leído que en cierto momento se planteaba también el tema de la descentralización, ¿no? De descentralizar el gasto fiscal, ¿no? Descentralizar la economía. Ese aspecto a mí me parece peligroso. Me parece peligroso porque en los países latinoamericanos, por lo general, lo que hemos observado es que en general las instituciones en nuestros países no son muy sólidas, ¿no? Y en las regiones suele haber menos controles, ¿no? Y el punto es que los países que se descentralizan también suelen desordenarse en el tema fiscal, ¿no? Porque se les da más independencia a los gobiernos regionales, municipales, de gastar, el gobierno pierde un poco de control, ¿no? Las regiones y los municipios gastan, se endeudan, no hay tanto control ahí para fiscalizar la corrupción, ¿no? O sea, en los casos de México, ¿no? Se ve todos estos casos de los gobernadores regionales, ¿no? que robaron mucho dinero y terminan en la cárcel. Y en general, como dije, creo que en Latinoamérica, por lo menos, la descentralización ha sido conducente a debilidad fiscal, ¿no? O sea, Latinoamérica no es Estados Unidos, no es Suiza, ¿no? Que son países descentralizados, no federaciones, donde la descentralización funciona bien. Creo yo que para aspirar a eso, primero se necesita un fortalecimiento institucional antes de ir a descentralizar, ¿no? Porque es un riesgo para el tema fiscal. Y el otro tema que me preocupó en algún momento, que recuerdo haber leído, pero tal vez me equivoco, tal vez ya no está en la agenda de la reforma constitucional, había algo que decía que las leyes domésticas
iban a pasar siempre a prevalecer por sobre las leyes internacionales, ¿no? Como que los fallos locales siempre iban a estar por encima de los fallos de arbitraje, ¿no? O los compromisos internacionales. Recuerdo haber leído eso en las noticias en Panamá. Un país que tiene eso precisamente, ¿no? Donde la ley doméstica siempre está encima de la internacional, es Ecuador, ¿no? Y Ecuador ha tenido líos, ¿no? para atraer inversión extranjera por ese tema, ¿no? De hecho, el presidente Lenín Moreno, en su gobierno, ¿no? Que acaba de terminar ahora en mayo, una de las reformas que hizo él fue restablecer la validez del arbitraje, el acceso a arbitraje de las compañías extranjeras que operaban en Ecuador, porque se percibía eso como un factor que podía inhibir la inversión extranjera directa, ¿no? Y si hablamos de constituciones, también creo que otro ejemplo muy interesante y que deja una lección importante es el caso de Costa Rica, ¿no? En Latinoamérica en este momento está de moda, en Chile es algo que se discute, ¿no? Como parte de la reforma constitucional, decir que tanta cantidad del PIB se tiene que dirigir a educación o a salud, ¿no? A legitimizar los derechos sociales, ¿no? Costa Rica, por ejemplo, la Constitución obliga al gobierno a gastar 8 puntos del PIB en educación. 8 puntos del PIB, es una cantidad gigante, incluso en los años en que el gobierno está mal, ¿no? Que la economía se contrae, ¿no? Y la sorpresa, obviamente, y ahora, ¿no? Costa Rica está, digamos, está con un programa, negociando un programa, o de hecho ya le aprobaron el programa con el Fondo Monetario Internacional, porque si no lo hacía, probablemente hacía default, ¿no? O sea, la deuda en Costa Rica trepó a un ritmo vertiginoso porque se legitimizaron todos estos temas sociales, no se obligó al gobierno a gastar 8 puntos del PIB, y al final el gobierno terminó endeudado hasta el cuello, ¿no? Entonces ese es otro tema de reforma constitucional sobre el cual habría que avanzar con cuidado. O sea, está muy bien invertir más en educación, pero no amarrarse las manos, ¿no? No decir hay que invertir tanto en educación, salud, como camisa de fuerza, ¿no? Porque eso le quita flexibilidad al país. Esa sería mi respuesta. Okay. Bueno, la penúltima pregunta es sobre la deuda que el Estado le tiene a proveedores. Eso internamente en Panamá es un tema muy controversial, que el Estado tiende a atrasarse mucho en los pagos que le hacen a proveedores. No sé si es algo tan frecuente o tan acentuado en otros países, pero bueno, cualquier cosa que nos puedan dar al respecto, más que bienvenido. Y la última pregunta se las dejo de antemano por ser ya el final de la presentación casi. Es sobre las reservas de cobre de Panamá. ¿Qué tanto podrían cambiar la figura macroeconómica? Por ejemplo, número 1, las reservas. Pues Panamá tiene un fondo fiduciario, bueno, hoy en día se llama fondo de ahorro, relativamente pequeño. Y por otro lado, Panamá tiende a tener doble déficit, ¿no? Tanto fiscal como de cuenta corriente. Y si la cantidad de cobre que tiene Minera Panamá más el que aún está por ser explotado, involucra montos tan altos que podrían realmente cambiar esa dinámica a largo plazo. Sí, el tema de los atrasos con proveedores es recurrente en América Latina, se ve en casi todos los países, y creo que ahí el gobierno de Panamá, el ministro Alexander, hicieron una buena labor, ¿no? Cuando entraron un poco, reducieron de manera muy significativa los atrasos, y eso ayuda a reactivar la economía, ¿no? Sin duda es algo positivo porque fortalece la cadena de pagos, ¿no? Fortalece la cadena de pagos, reactiva diferentes sectores, no tiene efectos colaterales buenos. O sea, no tengo mucho más que añadir ahí, más que decir que sería positivo, ¿no? Que
que eso se realice para reactivar la economía y obviamente también genera más transparencia fiscal, ¿no? Porque los atrasos es algo que no vemos en el déficit y muchas veces los gobiernos no lo publican, ¿no? Con la misma rigurosidad que publican los resultados fiscales o la deuda. Es algo que está un poco como escondido en las cifras. Entonces, si avanzan en eso, bienvenido, creo. Y luego el segundo tema de la minería, como les comenté al principio, hay también este argumento, ¿no? de que pasar a depender de los commodities, ¿no? O tener sensibilidad a los commodities es algo malo porque genera volatilidad, ¿no? Y si un día se caen los commodities, la economía sufre, ¿no? Y te introduce volatilidad en el ciclo económico. Eso yo creo que es absurdo, ¿no? En el caso de Panamá, me parece que es algo tremendamente positivo porque al final del día lo que significa es que tienen un motor más de crecimiento, ¿no? Si uno de los motores se apaga, sea la construcción o lo que sea, tienen un motor más en el cual la economía se puede apoyar, ¿no? Esa diversificación de la matriz productiva es algo realmente positivo. ¿Qué tanto puede pesar la minería hacia adelante? Leí de la Cámara Minera de Panamá que ellos pensaban que la minería podría llegar a pesar 6% del PIB, la minería metálica, y luego también mencionaron la minería no metálica que podía pesar hasta 2 puntos del PIB. Minería no metálica es cosas como litio, pero ahí la verdad no tengo tanta visibilidad de cuál es la situación en Panamá. En el lado de la cuenta corriente también, o sea, este año han exportado $600 millones en 3 meses, ¿no? Creo que no es nada descabellado pensar que eso podría llegar a $2.000 millones en el año completo. $2.000 millones son como 3 puntos del PIB, ¿no? Pero eso son las exportaciones, ¿no? Una cosa es valor bruto y el PIB es valor agregado, ¿no? No es lo mismo, o sea, de flujo, ¿no? De exportaciones creo que podría aportarle como 3 puntos del PIB, solo el cobre, ¿no? Y entiendo también esa minera exporta oro. Eso sería como el impacto, el efecto en la cuenta corriente, ¿no? Que también, como dijiste tú, Manuel, puede ayudar a fortalecer las reservas internacionales, ¿no? Porque el resultado de la balanza de pagos, al final el registro, ¿no? De todas las transacciones en dólares, ¿no? De bienes, servicios, flujo de capital entre Panamá y el resto del mundo, eso al final es lo que determina las reservas, ¿no? Panamá es un caso curioso, ¿no? Porque como no tiene un banco central, no tiene el mismo indicador de reservas internacionales que otros países, ¿no? Que se publica. Nosotros la manera en que estimamos las reservas internacionales para Panamá es ver los activos externos netos del Banco Nacional de Panamá y el Fondo Nacional de Ahorro, ¿no? que tú comentaste, ¿no? La suma de esos dos componentes es lo que vendría a ser las reservas de Panamá. Y viendo los últimos datos, vemos que está alrededor de $10.000 millones en este momento. Y ha subido bastante, ¿no? Porque antes digamos, los activos externos netos del Banco Central de Panamá, del Banco Nacional de Panamá, antes del COVID, el Banco Nacional de Panamá tenía $3.000 millones depositados en el exterior. Y ahora tiene como 8.000 más o menos, ha subido mucho. Y bueno, y el Fondo de Ahorro de Panamá, que si bien el gobierno retiró algo de dinero el año pasado para financiar el presupuesto, de hecho no se contrajo, ¿no? por la rentabilidad que obtuvieron sobre los activos. Pero bueno, sin desviarme, el tema de la minería, ¿no? Sin duda puede ayudar a fortalecer esas reservas en el tiempo, ¿no? Si el resultado de la balanza de pagos se hace más superavitario. Con eso termino mi respuesta. Solamente agradecerles, Gabriel y Alexander, por su tiempo hoy. La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, la verdad es que queda a la orden. Me parece fenomenal la información que se compartió, muy, muy útil. Y bueno, seguimos en contacto y cualquier cosa a la orden. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Manuel. Gracias a todos. A todos. Buena tarde.
Hasta luego, buenas tardes.